Bienvenidos a la séptima sección de nuestro estudio de la parábola del trigo y la cizaña bajo el título Preguntas y respuestas sobre el trigo y la cizaña. Hemos estado viendo juntos en la última sección qué es cizaña, cuál es la naturaleza de la cizaña. Y decíamos que cizaña es el mal, o sea, el pecado. En formas específicas hemos visto algunas de las cosas, porque es interminable la lista de la forma en la que se manifiesta la cizaña, pero hemos visto que son enseñanzas falsas, instrucciones de autores incrédulos que se han introducido en tiempos de la hermana White, dice ella, en las escuelas adventistas de la época. Enseñanzas de autores incrédulos. Vimos también que es idolatría, que fue introducida junto con la sensualidad en la iglesia de Corinto, después de que ya Pablo no estaba con ellos. En fin, la ramificación es interminable. Pero en ese sentido de qué es la cizaña, no sé si en este caso, en este contexto, de las declaraciones que hemos leído ya sobre cómo se introdujo en las escuelas adventistas, ¿hay alguna pregunta, inquietud acá? ¿Cuál es la diferencia entre escuela e iglesia? Porque la iglesia adventista nunca va a enseñar error, o cizaña en este caso. Y vimos que la escuela adventista actualmente, y en los tiempos de la hermana White, sí enseñaba, o sí enseña cizaña. Y la otra es, si la cizaña se puede convertir en trigo, porque tal vez muchos hemos estado involucrados, o hemos metido en nuestro corazón cizaña. Ok. Son dos preguntas muy importantes y que requieren una respuesta algo amplia. ¿Qué diferencia hay, si capté bien la primera, entre iglesia adventista y escuela adventista? Puesto que la iglesia adventista no enseña error. Bueno, sí, la doctrina adventista del séptimo día es la doctrina bíblica. Con cualquiera que piense diferente, con todo el respeto y toda la modestia del caso, es mi compromiso demostrar eso con quien así guste, que la doctrina adventista del séptimo día es la doctrina que puede ser sostenida con la Biblia. Es la doctrina bíblica. Pero, ¿y entonces por qué en escuelas adventistas, en algunos momentos, se ha estado enseñando cizaña a través de enseñanzas de autores incrédulos en los libros de texto y como hemos mencionado en las citas anteriores que leímos? Bueno, es que las escuelas adventistas se establecieron con el propósito de que los hijos de los adventistas pudieran ser formados en la doctrina adventista, para servir a la iglesia en el sentido de la iglesia como el reino de Dios en esta tierra. Nuestros hijos debieran haber sido preparados, ese fue el propósito por el que se establecieron las escuelas adventistas. Nuestros hijos deberían haber sido preparados para servir al reino de Dios a través de la instrucción que recibieran en esas correspondientes escuelas adventistas. Pero como todo, a través del tiempo, y según la parábola, mientras se duerme, el enemigo sembró cizaña. Los dirigentes de la iglesia se fueron durmiendo poco a poco, al ser infiltrados por enseñanzas y prácticas no bíblicas, procedentes de fuentes no adventistas, y entonces eso fue llevándolos a una somnolencia que afectó instituciones, entre otras, como las escuelas. Y hoy día las universidades ni hablar. Pero estamos en el caso de las escuelas en este momento. La fue afectando. ¿Cómo? En lo que ya mencionamos, permitiendo que libros de texto
para nuestros niños, de donde tienen que hacer redacciones y demás, con contenido espiritista, con material de la nueva era, se convierta en instrucción para ellos. Y entonces así se permitió que la cizaña entrara. Entonces, no es la iglesia enseñando cizaña. La cizaña enseñada en las escuelas adventistas, en el contexto de lo que hemos mencionado, es cizaña que entró a esas escuelas por causa de que dirigentes de la iglesia se durmieron y el enemigo los utilizó para que permitieran cizaña en sus escuelas. Esto no es la iglesia adventista enseñando cizaña. ¿Y cómo no es la iglesia adventista si son sus dirigentes permitiéndolo? En otras secciones que estaremos estudiando juntos, en el tema la doctrina bíblica de la iglesia, yo me comprometo a estudiar con ustedes y a comprobarles que hay una gran diferencia entre la iglesia y los que la dirijan. No necesariamente siempre los que dirigen la iglesia son parte de ella. Se los voy a dar solo con un ejemplo. En el libro de los Hechos, el capítulo 8, Hechos 8, dice así el versículo 1: y Saulo consentía en su muerte. Estamos hablando de Esteban aquí, el primer mártir. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban, y que en ese mismo tiempo había persecución contra la iglesia. Ok, ¿quiénes eran los que estaban siendo perseguidos? Los apóstoles y los discípulos de ellos, los cristianos, entre ellos Esteban, que lo mataron ese día. Dice que el que estaba consintiendo en su muerte era Saulo. ¿A dónde pertenecía Saulo? A los fariseos, al Sanedrín, a la iglesia de la época. ¿Cuál era la iglesia reconocida en ese momento? La iglesia de los judíos, porque la otra, la cristiana, estaba perseguida, estaba siendo perseguida. ¿Ok? Entonces, esos que estaban siendo perseguidos, los primeros en ser perseguidos, ¿de qué raza eran? Eran judíos, todos los apóstoles, excepto Lucas, que no era, ¿ok? Pero sí escribió. Pero de los apóstoles, todos eran judíos. Pertenecían, venían de la iglesia judía. ¿Y quiénes los estaban persiguiendo ahora? Aquí viene el punto. ¿Los estaba persiguiendo la iglesia? ¿Cómo? La iglesia persigue a la iglesia. ¿Cómo es eso? ¿Eran la iglesia? Si eran la iglesia en ese momento, ¿cómo perseguían a la iglesia? No, la iglesia era la que estaba siendo perseguida. Estaba siendo perseguida por un grupo de personas que habían tomado el control legal. Control al que los autorizaba el gobierno del momento, el gobierno romano. Los autorizaba a funcionar como dirigentes de esa iglesia y a ellos respondían en muchas cosas. Ellos decían qué podían hacer y qué no podían hacer. Pero no eran la iglesia. La iglesia judía no era la iglesia. La iglesia del Señor era la iglesia que estaba siendo perseguida por esa judía que decía ser la iglesia, porque era la reconocida.
Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que les mencionaba? Las personas que permitieron entrar o que entrara, volviendo a nuestro punto anterior, la cizaña en las escuelas adventistas, fueron personas filtradas dentro de la iglesia adventista como adventistas. No lo eran, porque si hubieran sido adventistas, no permiten que la cizaña entre a las instituciones adventistas. Entonces esa cizaña no es enseñada por la iglesia adventista por ser enseñada en sus escuelas. Es enseñada por el enemigo, al que se le permitió a través de personas no adventistas entrar en las escuelas adventistas con esas enseñanzas. Pero eso no es la iglesia adventista. La iglesia adventista enseña solo la verdad. La doctrina de la iglesia adventista es la verdad. Y algunos han preguntado alguna vez, bueno, pero hemos leído en algunos libros actuales que edita la iglesia adventista cosas contrarias a lo que la Biblia enseña. Sí, y yo soy testigo de eso. Puedo darles un ejemplo, el libro La naturaleza humana de Cristo, de Roy Adams. Pocas veces he visto un libro más contrario a las escrituras en relación a la naturaleza humana de Cristo que ese libro. Y estoy preparando un material para responder por partes a varios de sus capítulos, con todo respeto para el autor, porque él es doctor y yo soy solo pastor. Pero me propongo demostrar que prácticamente en todos sus capítulos hay enseñanzas totalmente contrarias a la enseñanza bíblica y a la enseñanza adventista original. A su momento eso saldrá publicado y también en videos. Y yo espero que haya alguna respuesta de él, y si para él no tiene importancia que un tal Víctor Venegas le escriba y no responda, pues no será un problema mío tampoco, pero el material saldrá a la luz. Lo que quiero decirles eso es, en un libro como ese, ¿es la iglesia adventista enseñando cizaña al mundo? No. Es una persona dentro de la iglesia adventista que dice él ser adventista, pero enseña doctrinas contrarias a las que sostiene Elena G. de White como adventista. Entonces no es la iglesia enseñando doctrina adventista, sino un grupo de personas, en este caso de Apia, que se ha infiltrado dentro de la iglesia adventista para escribir material contrario a las doctrinas adventistas, y entonces da la idea al mundo que es la iglesia adventista enseñando eso. La iglesia adventista solo enseña la verdad. No sé si estoy comunicando el punto, pero en libros como esos, de esa naturaleza y otros, no es la iglesia adventista hablando. Son algunos administradores de algunas ramas de la iglesia que han permitido que cizaña como esa salga a la luz como si fuera la voz adventista, pero no lo es. Así que debemos entender eso. Es puerta que se le ha abierto a la cizaña a través de personas alimentadas de cizaña que han sido introducidos en la corporación. Personas que llegaron a tomar el control legal de esta iglesia a tal punto que la consideran como suya, como propiedad de ellos. Pero mi Biblia dice que la iglesia sigue siendo de Cristo. Él es su cabeza, no tiene cabeza humana. Solo tiene cabeza humana la iglesia católica, apostólica y romana, que se llama el Papa. La iglesia adventista no tiene cabeza humana.
su cabeza es Cristo. Pero no sé si contesto por ahí en parte eso. La otra pregunta era, si la cizaña se puede convertir en trigo. ¿Qué piensan? ¿Qué vimos que es la cizaña? Hasta aquí, hay más cosas, pero ¿qué vimos que es la cizaña hasta aquí? El pecado. La maldad. No, la maldad no puede convertirse en trigo. Eso es como que las cabras se conviertan en ovejas. Nunca hay en la Biblia mención de una cabra que se hizo oveja. Hay ovejas que se pierden y hay que buscarlas y rescatarlas, pero no hay ninguna cabra que hay que pasarla a oveja. La cizaña no se convierte en trigo. Lo que necesitamos entender es lo siguiente: la cizaña es el pecado. En resumen, ¿ok? ¿Podemos verlo así? ¿Lo captamos así? La cizaña es el pecado. Nosotros, por naturaleza, nacemos ya maleados. Traemos de nuestros padres inclinaciones heredadas y también adquirimos inclinaciones hacia el mal. Y eso generalmente tiende a ir aumentando como toda mala semilla. De paso crece mucho más rápido que la hierba buena o que el trigo. ¿Ya? La hierba mala crece más rápido. Entonces, si nosotros permitimos que el enemigo siembre cizaña en nosotros, de cualquier forma, porque hay miles de formas, ¿ya? Si permitimos que el enemigo siembre cizaña en nosotros, el pecado, de cualquier forma, y la vamos alimentando nuestra mente de eso, vamos abriendo nuestra mente para que la cizaña se siembre con más profusión. El Espíritu Santo viene a nosotros, nos toca, nos llama, nos invita a que le permitamos entrar en nuestro corazón y sacar la cizaña. ¿Ya vimos eso? ¿Recuerdan? Es el proceso que empieza con la llamada del Señor, con el nuevo nacimiento, y ahí empieza la santificación hasta que termina con el carácter de Cristo devuelto a nosotros. Pero si no le permitimos esa obra al Espíritu Santo, y como Él no nos fuerza, entonces la cizaña va a seguir entrando, hasta que llegará el momento que seremos uno con la cizaña. Y no se podrá distinguir entre cizaña y yo, cizaña y usted. Será una misma cosa. Precisamente este es el punto donde algunos se confunden pensando que Dios destruye al pecador. No, Dios destruye el pecado. Pero el pecador que se ha hecho uno en naturaleza con el pecado es destruido al ser destruido del pecado. Porque no se puede separar uno del otro. Cuando ha pasado la línea en la que el Espíritu Santo puede hacer algo por él. La Biblia lo llama el pecado contra el Espíritu Santo. Mientras Cristo intercede, es importante que lo entendamos. Mientras Cristo intercede, aún el pecado contra el Espíritu Santo puede tener solución. ¿Sabían eso? ¿Sí? Mientras Cristo intercede, no hay ser humano que no tenga perdón, si lo quiere. ¿Y cómo hace el Señor para perdonarle? Hago ese paréntesis. Para perdonar el pecado contra el Espíritu Santo, si la Escritura dice que para ese pecado no hay perdón. Es que el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de rebelión abierta. En el Antiguo Testamento se ilustra como el pecado a mano alzada contra Dios. La única forma de que ese pecado sea perdonado, o más bien ese pecador, porque ese pecado no puede ser perdonado. El pecado de rebelión no puede ser perdonado. Pero sí el pecador que ha pecado de rebelión puede ser perdonado. ¿Cómo? Dejando de cometer ese pecado.
si él cometió pecado de rebelión. Pero si él escucha la voz del Espíritu y deja de cometer ese pecado, ya no está en rebelión, puede ser perdonado. Pero mientras él se mantenga en pecado de rebelión, no puede ser perdonado. Ese fue el problema de Satanás o de Lucifer. Por eso no pudo ser perdonado. Nunca cambió su actitud de rebelión. Pero mientras Cristo intercede, si hay un pecador que ha pecado de rebelión, tiene oportunidad de dejar ese pecado y ser perdonado él. Ese pecado no puede ser perdonado si la persona lo mantiene. Pero si dejó ese pecado, ya no está en rebelión contra Dios, entonces Dios lo puede perdonar. Comunico el punto. Sí. Pero llega un momento, cuando Cristo deje de interceder, que ya ese pecador no podría ser perdonado. ¿Por qué? No solo porque ya no hay mediador, sino porque ya no hay quien lo motive a dejar de estar en rebelión, porque ya el Espíritu no trabajará en él. ¿Para qué? Si ya no hay mediador. Pero mientras Cristo intercede, hay oportunidad para todo ser humano. ¿Ok? Ahora, si mientras Cristo intercede, yo no permito la obra total del Espíritu en mi vida, llegará el momento en que yo pasaré la línea y Cristo dejó de interceder por mí, se acabó el tiempo de gracia y ya no hay forma entonces de que esa persona sea salva. La cizaña, cuando ha llegado a ese punto de ser uno en naturaleza con el mismo pecador, no puede nunca convertirse en trigo. Pero mientras la cizaña está en mí y el Espíritu Santo trabajando en mí para sacar la cizaña, no es que puedo pasar de cizaña a trigo, porque todavía no soy cizaña, estoy siendo envenenado por la cizaña, pero puedo desintoxicarme por la obra del Espíritu en mi vida. Él saca de mí el veneno, la maldad de la cizaña. Entonces no es que pasé de cizaña a trigo, sino que no le permití al enemigo convertirme en cizaña. Si le permití eso, no hay forma de pasar de cizaña a trigo. Pero si no he llegado a ese punto, puedo no pasar de cizaña a trigo, sino permitir que él saque de mí la cizaña. Nunca llegué a ser uno con la cizaña. ¿Estamos claros? Sí. Y entonces avancemos con algunas otras descripciones de lo que es la cizaña. Es envidia, celos, odio y disensión. Leo de Exaltada Jesús, página 220, la edición digital. Dice: las personas ocupadas en la grandiosa y solemne tarea de amonestar al mundo, no solamente deberían tener una experiencia individual en las cosas de Dios, sino que deberían cultivar el amor mutuo, luchar por tener una misma mente, un criterio común y ver las cosas de la misma manera. La ausencia de este amor complace grandemente a nuestro enemigo. ¿Recuerdan quién es el enemigo? El que sembró la cizaña o el que la siembra. La ausencia de este amor complace grandemente a nuestro enemigo. Él es el autor de la envidia, los celos, el odio, la disensión. ¿Qué disensión? Choques, pleitos, ¿ok? Intrigas. Y se regocija cuando ve que esta vil cizaña ahoga el amor. Esa tierna planta de crecimiento celestial, el amor. ¿Qué es vil cizaña? Envidia, celos, odio, disensión. Todo eso es cizaña. ¿Estamos por aquí? ¿Preguntas, inquietudes? ¿No hay? Y repasamos. ¿Qué es cizaña? El mal, o sea, el pecado, la maldad. ¿Qué más? Enseñanzas falsas.
enseñanzas de autores incrédulos que se han infiltrado en las escuelas adventistas, mucho más en las del mundo. Idolatría, sensualidad, envidia, celos, odio, disensión. Es el pecado. ¿Saben cuál es la mejor forma de saber en una forma sintetizada y esquematizada qué es cizaña? Los frutos de la carne. De Gálatas 5. Eso es la cizaña. Usted solo, obsérvelo ahí. Esa es la forma más fácil de entenderlo. Gálatas 5. Versículo 19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor y todo lo que viene como resultado de eso. ¿Qué pasa entonces con aquellos infectados por cizaña a tal grado que llegaron a ser uno en naturaleza con ella? No heredarán el reino de Dios. O sea, los que no permitieron que el Espíritu Santo los liberara de semejante condición, no podrán heredar el reino de Dios. Es, en resumen, ¿qué es la cizaña? Una pregunta aquí, o participación. Lo que está viendo ahorita, entiendo que es el mal, sin haber sido enseñados nosotros a comprender mejor la situación, hay esperanza para hacer un cambio en nuestra vida. Por supuesto que sí. ¿Por qué hay esperanza? Fue lo que recién explicamos. ¿Ok? Hay esperanza para mí si la cizaña ha venido a mí y el Espíritu Santo me ha dado la oportunidad de descubrir por el colirio que se le ofrece al laudicense tibio. ¿Cómo se diría? Cizañudo, no existe eso. Plagado de cizaña. El colirio que el Señor permite que venga a mí para que yo vea mi propio pecado. Si yo permito que ese colirio me haga un autoexamen, y entonces al ver mi condición lamentable, pido al Señor su intervención en mi vida, para eso es su sangre. Fue lo que vino a hacer, para limpiarnos. Ese es el mensaje a la Odisea. El mensaje a la Odisea no es un mensaje de condenación, desgracia. Es un mensaje de esperanza. Yo estoy a la puerta y llamo. Solo que es individual, porque dice si alguno oye mi voz. Note que no dice oigan, abran. Es si alguno, en forma individual. Si le permitimos esa obra al testigo fiel, entonces hará de nosotros más que vencedores. Lo dicen los versículos 20 y 21. Al que venciere ¿qué? Su condición de laudicense ensuciado por la cizaña. Al que venciere eso, en mi nombre, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Claro que hay de parte del Señor todo el interés en que alcancemos victoria. No es el propósito de él hacernos sentirnos miserables como lo hace el enemigo. Sí, el Espíritu Santo nos hace sentir mal, convencidos de pecado, pero no es para que nos desesperemos, es para que lo busquemos.
Es para que abramos esa puerta que Él está tocando y seamos salvos. Pero mientras mantengamos la cizaña dentro de nosotros, Él seguirá hasta cierto tiempo tocando, pero eso significa que sigue afuera. ¿Ok? ¿Cómo somos limpiados? Entrando Él, porque Él todo lo que toca, lo limpia. ¿Ok? ¿Se nos fue el tiempo? Continuamos en la próxima.